Los hijos de Jared son llevados por mal camino. Entonces Dios reveló a él, Jared, de nuevo la promesa que le había hecho a Adán, le explicó los 5500 años, y le reveló el misterio de su venida a la tierra. Y Dios le dijo a Jared, acerca del fuego que has sacado del altar para encender la lámpara, que permanezca contigo para iluminar los cuerpos, y que no salga de la cueva, hasta que el cuerpo de Adán salga de ella. Mas, Jared, cuida del fuego, para que arda en la lámpara, y no salgas tampoco tú de la cueva, hasta que recibas una orden por medio de una visión, y no en una aparición, cuando tú la veas. Entonces ordena otra vez a tu pueblo que no mantenga relaciones sexuales con los hijos de Caín, y que no siga su camino, pues yo soy Dios y no me agradan el odio ni las obras perversas. Dios dio otras muchas órdenes a Jared, y lo bendijo. Y luego le retiró la palabra. Entonces Jared se acercó a sus hijos, tomó una antorcha y bajó a la cueva, y encendió la lámpara ante el cuerpo de Adán, y dio órdenes a su pueblo tal como Dios le había dicho que hiciera. Esa señal le llegó a Jared al final de sus 450 años, como tantas otras maravillas, que no escribimos. Tan solo dejamos constancia de esta por su brevedad, para no alargar nuestro relato. Y Jared siguió enseñando a sus hijos 80 años, pero después empezaron a quebrantar los mandamientos que les había dado, y a hacer muchas cosas sin su consejo. Empezaron a bajar de la montaña sagrada uno tras otro, y a asociarse con los hijos de Caín formando viles relaciones. La razón por la cual los hijos de Jared bajaron de la montaña sagrada es esta, que ahora te revelamos. Música cautivadora, bebidas alcohólicas circulando entre los hijos de Caín. Estos se visten con ropa de color. Los hijos de Set lo contemplan con ojos anhelantes. Se sublevan contra el sabio consejo, descienden de la montaña al valle de la iniquidad. Ya no pueden volver a subir de nuevo a la montaña. Después de que Caín hubiera bajado a la tierra de suelo oscuro, y sus hijos se multiplicaran en ella, uno de ellos, cuyo nombre era Genún, hijo de Lamec el ciego que mató a Caín. Respecto a este Genún, Satanás se posesionó de él durante su infancia, y él hizo varias trompetas y cuernos, e instrumentos de cuerda, címbalos y salterios, liras y arpas, y flautas, y los tocó a toda hora. Y cuando los tocaba, Satanás entraba en ellos, de tal modo que de ellos salían bellos y melodiosos sonidos, que cautivaban el corazón. Luego, reunía compañía para tocarlos, los instrumentos, así que cuando los tocaban, ello complacía en gran manera a los hijos de Caín, quienes se encendían en el pecado y ardían como si los cubriera el fuego, mientras Satanás inflamaba sus corazones, de unos con otros, y acrecentaba la lujuria de ellos. Satanás enseñó también a Genún a extraer bebida alcohólica del maíz, y ese tal Genún solía juntar a los grupos en casas de bebida, y les llevaba todo tipo de frutas y flores, y bebían juntos. Así Genún multiplicó sobremanera el pecado, además actuó con orgullo y enseñó a los hijos de Caín a cometer toda clase de indecentes perversidades, que ellos desconocían, y les incitó a realizar muchas cosas que nunca antes habían conocido. Entonces Satanás, cuando vio que se sometían a Genún y acataban todo lo que les decía, se alegró enormemente, aumentó la comprensión de Genún hasta que tomó hierro y con este fabricó armas de guerra. Luego, cuando estaban borrachos, el odio y la matanza se acrecentaban entre ellos, un hombre empleaba la violencia contra otro para enseñarle el mal, tomando a sus hijos y violándolos ante él. Y cuando los hombres vieron que eran vencidos, y a otros que no eran dominados, los que habían sido batidos acudieron a Genún, se refugiaron con él y éste los hizo sus cómplices. Así el pecado creció enormemente entre ellos, hasta que un hombre se casaba con su hermana, su hija o su madre y otras, o con la hija de la hermana de su padre, de manera que no había distinción en las relaciones, y ya no sabían qué era la iniquidad, mas actuaban perversamente, y la tierra fue profanada con el pecado, y encolerizaron a Dios el juez, que los había creado. Pero Genún juntaba a unos grupos con otros, que tocaban cuernos y todos los demás instrumentos que ya hemos mencionado, a los pies de la montaña sagrada, y así lo hicieron a fin de que los hijos de Set que estaban en la montaña sagrada lo oyeran. Mas, cuando los hijos de Set oyeron el ruido, se asombraron, y vinieron en grupos, y se quedaron en lo alto de la montaña para mirar a los de abajo, y así lo hicieron durante un año entero. Cuando, al final de ese año,
Genún vio que los estaban conquistando poco a poco. Satanás se posesionó de él y le enseñó a hacer tintes para ropas de diferentes patrones, y le hizo entender cómo teñir de rojo, carmesí y morado y lo que no, y los hijos de Caín que habían realizado todo esto, y resplandecían de belleza y hermosos atuendos, se juntaron a los pies de la montaña en todo su esplendor, con cuernos y bonitos vestidos, y carreras de caballo, cometiendo todo tipo de abominaciones. Entretanto, los hijos de Set, que estaban en la montaña sagrada, rezaban y alababan a Dios, en lugar de las huestes de ángeles que habían caído, por eso Dios les llamó ángeles, porque le causaron gran alegría. Pero después de ello dejaron de cumplir su mandamiento, y no quedaron sujetos a la promesa que Él les había hecho a sus padres, antes bien, relajaron su apoyo y oración, así como el consejo de Jared su padre. Y siguieron reuniéndose en lo alto de la montaña, para mirar a los hijos de Caín, de la mañana a la noche, y lo que hacían, y sus hermosos vestidos y adornos. Luego los hijos de Caín miraron desde abajo hacia arriba, y vieron a los hijos de Set, formando grupos en lo alto de la montaña, y los llamaron pidiendo que bajasen a ellos. Pero los hijos de Set les dijeron desde arriba, no conocemos el camino. Entonces Genún, el hijo de Lamec, les oyó decir que no conocían el camino y pensó cómo bajarlos. Satanás se le apareció de noche diciendo, no hay forma para que bajen de la montaña en la que viven, pero cuando vengan mañana diles, id a la parte occidental de la montaña, allí encontraréis la senda de un arroyo que baja al pie de la montaña, entre dos colinas, venid hacia nosotros por ese camino. Cuando se hizo de día, Genún hizo sonar los cuernos y tocó los tambores debajo de la montaña como de costumbre. Los hijos de Set lo oyeron y vinieron como solían hacer. Entonces Genún les dijo desde abajo, id a la parte occidental de la montaña, allí encontraréis el camino para bajar. Pero cuando los hijos de Set oyeron esas palabras de él, regresaron a la cueva de Jared, para contarle todo lo que habían oído. Cuando Jared lo oyó, se afligió, pues supo que omitirían su consejo. Después, 100 hombres de los hijos de Set se juntaron y se dijeron, venid, bajemos a donde los hijos de Caín, y veamos qué hacen, y divirtámonos con ellos. Mas cuando Jared oyó decir eso a los 100 hombres, su alma se conmovió, y su corazón se afligió. Entonces se alzó con gran fervor, y de pie entre ellos, les adjuró por la sangre de Abel el justo, que ninguno de vosotros baje de esta pura y sagrada montaña, en la que nos han ordenado vivir nuestros padres. Pero cuando Jared vio que no acataban sus palabras, les dijo, oh, mis buenos, inocentes y santos niños, sabed que una vez que hayáis bajado de esta montaña sagrada, Dios no os permitirá volver de nuevo a ella. Otra vez les adjuró diciendo, adjuro, por la muerte de nuestro padre Adán, y por la sangre de Abel, de Set, de Enos, de Cainán y de Mahalalel, que me escuchéis, y que no bajéis de esta montaña sagrada, pues en el momento en que la abandonéis, se os privará de la vida y de la misericordia, y ya no se os llamará, hijos de Dios, sino, hijos del diablo. Pero no escucharon sus palabras. En ese tiempo, Enoc ya era adulto, y en su celo por Dios se alzó y dijo, oídme, vosotros hijos de Set, grandes y pequeños, cuando infrinjáis el mandamiento de nuestros padres, y bajéis de esta montaña sagrada, ya nunca más volveréis a subir. Pero se alzaron en contra de Enoc, y no escucharon sus palabras, sino que bajaron de la montaña sagrada. Y cuando miraron a las hijas de Caín, a su bella figura, y sus manos y pies teñidos con colores y tatuada con adornos su cara, se encendió en ellos el fuego del pecado. Luego Satanás las hizo parecer más hermosas ante los hijos de Set, a la vez que hacía que éstos parecieran más bellos a ojos de las hijas de Caín, de modo que éstas desearon a los hijos de Set cual bestias hambrientas, y éstos a aquellas hasta cometer abominación con ellas. Mas, después de haber caído en esa deshonra, regresaron por donde habían venido, y trataron de ascender por la montaña sagrada. Pero no pudieron, porque las piedras de esa montaña sagrada eran de fuego que centelleaba ante ellos, razón por la cual no pudieron subir. Así, Dios estaba furioso con ellos, y renegaba de ellos ya que habían bajado de la gloria y por ende habían perdido o abandonado su propia pureza o inocencia, y habían caído en la mancilla del pecado. Entonces Dios envió su palabra a Jared, y dijo, estos hijos tuyos, a quienes llamaste, mis hijos, fíjate, han transgredido mi mandamiento y han bajado a la morada de la perdición y del pecado.
Envía un mensajero a los que han quedado, que no pueden bajar y así perderse. Luego Jared lloró ante el Señor y le pidió misericordia y perdón. Mas deseó que su alma abandonara su cuerpo, en lugar de oír esas palabras de Dios sobre el descenso de sus hijos de la montaña sagrada. Pero acató la orden de Dios y les aconsejó que no bajasen de esa montaña sagrada, y que no mantuvieran relaciones sexuales con las hijas de Caín. Pero no escucharon su mensaje, y no obedecieron su consejo. Jared muere de tristeza por sus hijos que habían pecado. Predicción del diluvio. Después de este, se juntó otro grupo, que fue en busca de sus hermanos, pero perecieron ellos también. Y así aconteció, un grupo tras otro, hasta que solo quedaron unos pocos. Entonces Jared enfermó de tristeza, y su enfermedad era tal que se acercó el día de su muerte. Fue cuando llamó a Enoc, su hijo mayor, y a Matusalén, el hijo de Enoc, y a Lamec el hijo de Matusalén, y a Noé el hijo de Lamec. Y cuando se acercaron a él, éste rezó por ellos y los bendijo, y les dijo: sois justos, hijos inocentes, no bajéis de esta montaña sagrada, pues fijaos, vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos han bajado de esta montaña sagrada y se han alejado de esta montaña sagrada, a causa de su abominable lujuria y transgresión del mandamiento de Dios. Pero yo sé, gracias al poder de Dios, que Él no os abandonará en esta montaña sagrada, porque vuestros hijos han transgredido su mandamiento y el de nuestros padres, el cual habíamos recibido de ellos. Mas, oh hijos míos, Dios os llevará a una tierra extraña y nunca más regresaréis para contemplar con vuestros ojos este jardín y esta montaña sagrada. Por tanto, hijos míos, afianzad vuestros corazones y seguid el mandamiento de Dios, que está con vosotros. Y cuando partáis de esta montaña sagrada a una tierra extraña que no conocéis, llevad con vosotros el cuerpo de nuestro padre Adán, y con él estos tres preciados regalos y ofrendas, esto es, el oro, el incienso y la mirra, y dejadlos en el lugar donde el cuerpo de nuestro padre Adán reposará. Y a aquel de vosotros que haya quedado, oh hijos míos, acudirá la palabra de Dios, y cuando aquel salga de esta tierra se llevará consigo el cuerpo de nuestro padre Adán, y reposará en medio de la tierra, el lugar en el que se realizará la salvación. Entonces Noé le dijo: ¿quién es el que quedará de nosotros? Y Jared respondió: tú eres el que quedará. Y tú sacarás el cuerpo de nuestro padre Adán de la cueva, y lo colocarás contigo en el arca cuando llegue el diluvio. Y tu hijo Sem, que saldrá de tus entrañas, él es quien depositará el cuerpo de nuestro padre Adán en medio de la tierra, en el lugar donde vendrá la salvación. Entonces Jared se dirigió a su hijo Enoc y le dijo: tú, hijo mío, mora en esta cueva y sirve con diligencia ante el cuerpo de nuestro padre Adán todos los días de tu vida, y alimenta a tu pueblo con justicia e inocencia. Y Jared no dijo nada más. Sus manos se relajaron, sus ojos se cerraron y yació en reposo al igual que sus padres. Su muerte se produjo el año 360 de Noé, y el 989 de su propia vida, el 12º de Taxas, en un viernes. Pero al morir Jared, rodaron lágrimas por sus mejillas a causa de su gran pesar, por los hijos de Set, que habían caído en vida de él. Entonces Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, estos cuatro lloraron por él, lo embalsamaron con cuidado y a continuación lo depositaron en la cueva de los tesoros. Luego se alzaron y guardaron luto por él durante 40 días. Cuando terminaron los 40 días de luto, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé quedaron con el dolor en su corazón, porque su padre había partido de su lado, y ya no lo veían. Solo quedaron 3 hombres justos en el mundo. Estado perverso de los hombres antes del diluvio. Mas Enoc acató el mandamiento de Jared, su padre, y siguió sirviendo en la cueva. Es a este Enoc a quien acontecieron muchas maravillas, y quien escribió también un famoso libro, pero esos prodigios no se pueden narrar en este lugar. Después de esto, los hijos de Set se extraviaron y cayeron, ellos, sus hijos y sus esposas. Y cuando Enoc, Matusalén, Lamec y Noé los vieron, sus corazones sufrieron a causa de su caída en la duda llenos de incredulidad, y lloraron y buscaron la misericordia de Dios, para que los protegiera y los sacara de esa generación malvada. Enoc continuó desempeñando su servicio ante el Señor 385 años, y al final de ese tiempo fue consciente por mor de la gracia de Dios, de que él pretendía sacarlo de la tierra. Le dijo, entonces, a su hijo: oh,
hijo mío, sé que Dios tiene intención de derramar las aguas del diluvio sobre la tierra, y de destruir nuestra creación. Y vosotros sois los últimos gobernantes del pueblo en esta montaña, pues sé que nadie os quedará para engendrar hijos en esta montaña sagrada, y tampoco ninguno de vosotros gobernará a los hijos de este pueblo, ni se os dejará un grupo grande en esta montaña. Enoc les dijo a sí mismo, vigilad vuestra alma, y manteneos con firmeza mediante vuestro temor a Dios y vuestro servicio a Él, y adoradle con recta fe, y servidle con justicia, inocencia y buen juicio, con arrepentimiento y también con pureza. Cuando Enoc hubo terminado de darles órdenes, Dios lo transportó desde esa montaña hasta la tierra de la vida, a las mansiones de justicia y de los elegidos, la morada del paraíso de alegría, en una luz que llega al cielo, una luz que está fuera de la luz de este mundo, porque es la luz de Dios, que llena todo el mundo, pero que ningún lugar puede contenerla. Así pues, por hallarse Enoc en la luz de Dios, se encontró fuera del alcance de la muerte, hasta que Dios quiso que muriese. En conclusión, ninguno de nuestros padres o de sus hijos permaneció en esa montaña sagrada, a excepción de esos tres, Matusalén, Lamec y Noé. Pues todos los demás bajaron de la montaña y descendieron al pecado con los hijos de Caín. Por ello se les prohibió ir a esa montaña y nadie quedó en ella salvo esos tres hombres. Los cuerpos de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel fueron enterrados en la cueva de los tesoros.